Ya no seas codependiente, Melody Beatty. Capítulo 1. La historia de Jessica. El sol brillaba y era un bello día cuando lo conocí. Luego todo se volvió una locura. Georgine casada con un alcohólico. Esta es la historia de Jessica. Dejaré que ella la cuente. Me senté en la cocina bebiendo café, pensando en mis labores domésticas sin terminar. Los platos, sacudir, ropa por lavar. La lista era interminable y aún así no podía comenzar. Era demasiado para pensar en ello. Hacerlo me parecía imposible, igual que mi vida, pensé. La fatiga, una sensación familiar, se apoderó de mí. Me dirigí a mi recámara, antes un lujo las siestas, se habían vuelto para mí una necesidad. Casi lo único que podía hacer era dormir. ¿A dónde había ido mi motivación? Yo solía tener exceso de energía. Ahora era un esfuerzo peinarme el cabello y aplicarme el maquillaje a diario, un esfuerzo que a menudo no hacía. Me tendí en mi cama y me dormí profundamente. Cuando desperté, mis primeros pensamientos y sentimientos eran dolorosos. Esto tampoco era nuevo. No estaba segura de qué me lastimaba más, si el agudo dolor que sentía porque tenía la certeza de que mi matrimonio había terminado, se había escapado del amor extinguido por las mentiras y por la bebida, y por las desilusiones y los problemas económicos. La amarga ira que sentía contra mi esposo, el hombre que había provocado todo esto. La desesperación que sentía porque Dios, en quien yo había confiado, me había traicionado permitiendo que me pasara todo esto. O la mezcla de miedo, desamparo y desesperanza que se conjugaban con todas las otras emociones. Maldición, pensé. ¿Por qué tendría él que beber? ¿Por qué no podría haberse puesto sobrio antes? ¿Por qué tendría que mentir? ¿Por qué no me pudo haber amado tanto como yo a él? Que no dejó de beber y de mentir hace años cuando todavía me importaba. Nunca tuve la intención de casarme con un alcohólico. Mi padre lo fue. Traté de elegir cuidadosamente a mi esposo. Qué gran elección. El problema de Frank con la bebida se hizo aparente durante nuestra luna de miel, cuando abandonó nuestra habitación en el hotel una tarde y no regresó hasta las 6:30 de la mañana siguiente. ¿Por qué no me di cuenta entonces? Mirando en retrospectiva, los síntomas eran claros. Qué tonta había sido. Oh, no, él no es alcohólico, él no. Lo había defendido una y otra vez, había creído sus mentiras, había creído mis propias mentiras. ¿Por qué no lo dejé entonces y pedí el divorcio? ¿Por sentimiento de culpa, por miedo, por falta de iniciativa e indecisión? Además, ya lo había dejado antes. Cuando estuvimos separados, todo lo que hice fue sentirme deprimida, pensar en él y preocuparme por el dinero. Tonta de mí. Miré el reloj, las 3:45. Los niños pronto regresarían de la escuela. Luego vendría él, esperando que le sirviera la cena. No hice el quehacer hoy. Nunca hice nada. Y es su culpa, pensé. Es su culpa. Súbitamente cambié mis engranajes emocionales. ¿Estaba mi esposo realmente en el trabajo? Quizá había salido con alguna otra mujer, quizá estuviera teniendo una fight, quizá había salido más temprano para irse a beber, quizá estaba en el trabajo causando problemas allí, y de todos modos, ¿cuánto duraría en este trabajo? ¿Otra semana? ¿Un mes más? Luego abandonaría el empleo o lo despedirían como siempre. El teléfono sonó, interrumpiendo mi ansiedad. Era una vecina, una amiga mía. Hablamos y le platiqué del día que había tenido. Mañana voy a ir a Lanón, me dijo. ¿No quieres venir? Yo había oído hablar de Al-Anon, era un grupo de personas casadas con borrachos. Me vinieron a la mente imágenes de mujercitas que acudían en tropel a esas reuniones, aceptando la manera de beber de sus maridos, perdonándolos y pensando en pequeñas formas de ayudarlos. Ya veremos, le mentí. Tengo mucho que hacer. Le expliqué y no estaba mintiendo. La ira se apoderó de mí y escasamente escuché el resto de nuestra conversación. Desde luego que yo no quería ir al Anón. Yo ya lo había ayudado una y otra vez. ¿Que no había hecho ya lo suficiente por él? Me sentía furiosa ante la sugerencia de que hiciera más y de que siguiera dando a este saco sin fondo de necesidades insatisfechas que llamábamos matrimonio. Estaba harta de cargar con todo el peso y de sentirme responsable por el éxito o fracaso de nuestra relación. Es su problema, murmuré en silencio, que encuentre la solución. Déjenme fuera de esto, no me pidan una sola cosa más. Que tan solo mejore él y yo me sentiré mejor. Después de colgar el teléfono me metí a la cocina a preparar la cena. De cualquier modo, no soy yo quien necesita ayuda, pensé. Yo no he bebido ni he usado drogas, ni he perdido empleos, ni he mentido para engañar a mis seres queridos. He mantenido unida a mi familia a toda costa. He pagado cuentas, he administrado un hogar con presupuesto raquítico. He estado aquí en cualquier emergencia.
y casada con un alcohólico han habido muchas emergencias. He pasado la mayoría de las malas épocas sola y me he preocupado hasta enfermarme. No, he decidido que no soy yo la irresponsable. Al contrario, he sido responsable de todo y por todos. Yo no estoy mal. Solo necesito empezar con mis labores cotidianas. No necesito reuniones para hacerlo. Simplemente me sentiría culpable si saliera cuando tengo tanto que hacer atrasado en casa. Dios sabe que no necesito más sentimientos de culpa. Mañana me levantaré y me mantendré ocupada. Las cosas mejorarán mañana. Cuando llegaron los niños me encontré gritándoles. Eso no les sorprendió a ellos ni a mí. Mi esposo era buena onda, el bueno del cuento, yo era la bruja. Traté de ser complaciente, pero me costaba mucho trabajo. La ira siempre se encontraba bajo la superficie. Durante tanto tiempo había tolerado tanto, ya no era capaz ni estaba dispuesto a tolerar más. Siempre estaba a la defensiva y me sentía como si de alguna manera estuviera luchando por mi vida. Después sabría que así era. Para cuando mi esposo llegó a casa, había hecho un esfuerzo sin interés en preparar la cena. Comimos casi sin hablar. Tuve un buen día, dijo Frank. ¿Qué significa eso?, pensé. ¿Qué es lo que hiciste en realidad? ¿De veras llegaste siquiera a ir al trabajo? Y lo que es más, ¿a quién le importa? Qué bueno, le contesté. ¿Cómo te fue a ti?, me preguntó. ¿Cómo demonios crees que me fue?, murmuré en silencio. Después de todo lo que me has hecho, ¿cómo esperas que me vaya? Le eché una mirada de pistola, forcé una sonrisa y le dije, me fue bien, gracias por preguntarme. Frank me miró. Había escuchado lo que yo había dicho, más de lo que sí había dicho. Sabía que no debía decir nada más. Yo también. Siempre estábamos a un paso de una violenta discusión, a un recuento de ofensas pasadas y a gritos amenazadores de divorcio. Solíamos embarcarnos en discusiones, pero nos llegaron a hartar, de modo que ahora reñíamos en silencio. Los niños interrumpieron nuestro hostil silencio. Nuestro hijo dijo que quería ir al parque, que se encontraba a varias calles de distancia. Le dije que no quería que fuera sin su padre o sin mí. Empezó a sollozar y a decir que quería ir, que yo nunca lo dejaba hacer nada. Le grité que no iba y punto. Me gritaba suplicándome, déjame ir, a todos los otros chicos los dejan ir. Como siempre me retracté. Muy bien, ve, pero ten cuidado, le advertí. Me sentí como si hubiera perdido. Siempre sentía que perdía con mis hijos y con mi esposo. Nadie me escuchaba, nadie me tomaba en serio. Yo no me tomaba en serio. Después de cenar me puse a lavar los platos mientras mi esposo miraba la televisión. Como siempre yo trabajo y tú te diviertes. Yo me preocupo y tú descansas. A mí me importa lo que pasa y a ti no. Tú te sientes bien, yo sufro. Maldito seas. Caminé por la sala varias veces, bloqueando a propósito la imagen de la televisión y enviándole secretamente miradas de odio. Me ignoraba. Cansada de esto, desfilé hacia la sala, suspiré y dije que saldría a podar el pasto. En realidad, eso es tarea de hombres, le dije, pero creo que lo tendré que hacer. Él dijo que lo haría más tarde. Le dije que nunca llegaba ese más tarde, que no podía esperar, que ya me daba vergüenza este pasto. Olvídalo, ya estoy acostumbrada a hacerlo todo y haré esto también. Él dijo, está bien, lo olvidaré. Me salí en un arrebato y caminé por el pasto. Cansada, como estaba, me retiré temprano a la cama. Dormir al lado de mi esposo se había vuelto tan incómodo como nuestra vida durante la vigilia. Podíamos o bien permanecer callados cada uno enroscándose en una orilla de la cama para estar lo más separados posibles, o bien él intentando, como si todo estuviera bien, hacer el amor conmigo. Cualquiera de las dos cosas me causaba tensión. Si nos dábamos la espalda el uno al otro, yo permanecía ahí confundida y desesperada. Si trataba de tocarme me helaba. ¿Cómo podía esperar que quisiera hacer el amor con él? Generalmente lo apartaba de mí con un cortante no, estoy muy cansada. A veces accedía, de vez en cuando lo hacía porque me antojaba. Pero por regla general, si tenía vida sexual con él, era porque me sentía obligada a hacerme cargo de sus necesidades sexuales y me sentía culpable si no lo hacía. De cualquier manera, el sexo era insatisfactorio, tanto emocional como psicológicamente para mí. Pero me decía a mí misma, no me importa, de veras no me interesa. Ya hacía mucho tiempo que había dado carpetazo a mis deseos sexuales. Hacía mucho tiempo que había reprimido mi necesidad de dar y de recibir amor. Había congelado esa parte de mí misma que sentía. Lo había tenido que hacer para sobrevivir. Había esperado tanto de este matrimonio, tenía tantos sueños para nosotros dos, ninguno de ellos se había vuelto realidad. Había sido engañada, traicionada.
Mi hogar y mi familia, el lugar y las personas que debían haber sido cálidos, un refugio, un consuelo, un abrigo de amor, se habían vuelto una trampa y no podía encontrar la salida. Tal vez, me decía constantemente a mí misma, esto se mejorará. Después de todo, él tiene la culpa de los problemas. Es un alcohólico. Cuando se alivie nuestro matrimonio mejorará. Pero estaba yo empezando a lucurar. Ha estado sobrio y acudiendo a las juntas de alcohólicos anónimos durante 6 meses. Estaba mejorando, yo no. ¿Era realmente suficiente su recuperación para hacerme feliz? Hasta ahora su sobriedad no parecía estar provocando ningún cambio en la manera como yo me sentía, que era a los 32 años totalmente seca, usada y quebradiza. ¿Qué le había pasado a nuestro amor? ¿Qué me había pasado a mí? Un mes después comencé a sospechar lo que pronto sabría que era la verdad. Para entonces el único cambio que se había dado era que yo me sentía peor. Mi vida estaba varada. Quería que se acabara. No tenía esperanzas de que las cosas mejoraran, ni siquiera sabía qué era lo que estaba mal. Mi vida no tenía ningún propósito, salvo el de cuidar de otras personas, y eso tampoco lo estaba haciendo bien. Estaba anclada en el pasado y aterrorizada del futuro. Dios parecía haberme abandonado. Me sentía culpable todo el tiempo y pensaba si no estaría volviéndome loca. Algo espantoso, algo que no podía explicar, me había ocurrido, algo que había arruinado mi vida. De alguna manera yo había sido afectada por su forma de beber, y las maneras en las que yo había sido afectada se habían vuelto mis problemas. Ya no importaba de quién era la culpa, yo había perdido el control. Conocí a Jessica en esta etapa de su vida. Ella estaba a punto de aprender 3 ideas fundamentales. Primera, que no estaba loca, era codependiente. El alcoholismo y otros trastornos compulsivos son verdaderas enfermedades familiares. La manera en que la enfermedad afecta a otros miembros de la familia se llama codependencia. Segunda, que una vez que han sido afectadas, una vez que ésta se asienta, la codependencia cobra vida propia. Es similar a pescar pulmonía o a tomar algún hábito destructivo. Una vez que te hiciste de él, ya lo hiciste. Tercera, si deseas deshacerte de ella, eres tú quien tiene que hacer algo para lograr que se vaya. No importa de quién sea la culpa, tu codependencia se convierte en un problema tuyo y resolver tus problemas es tu responsabilidad. Si eres codependiente, necesitas encontrar tu propio proceso curativo o de recuperación. Para empezar esa recuperación, es útil comprender qué es la codependencia y ciertas actitudes, sentimientos y conductas para entender qué podemos esperar mientras se están dando estos cambios. Este libro buscará ese entendimiento y alentará dichos cambios. Me alegra decir que la historia de Jessica tuvo un final feliz y un nuevo principio. Se mejoró. Empezó a vivir su propia vida. Espero que tú también lo hagas.